Hablamos de Ricardo Lorenzetti, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 2007 y 2018 y por supuesto actual ministro de esa Corte que integra desde el año 2004. Tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Ricardo? Lo saluda aquí Nacho Girón desde la pantalla y la radio en CNN. ¿Cómo va? Buenos días, Nacho, es un gusto. Y sí, es cierto que he tratado de no hablar públicamente, pero lo que estamos haciendo básicamente es trabajar en temas judiciales, y el motivo por el cual me interesaba participar de este diálogo es comentar algunas cuestiones ambientales que hoy están muy vinculadas al coronavirus y al dolor que está sufriendo mucha gente en todo el planeta, ¿no? Hay mucha tristeza, mucho dolor. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por eso, y yo estoy participando de varios foros internacionales que hoy se hacen con mucha facilidad gracias a estos medios, y creo que hay temas muy importantes que se están discutiendo, no tanto sobre lo que está pasando hoy, sino sobre lo que va a pasar en el futuro, es decir, qué tipo de salida puede haber para el planeta en este momento. Bien, vamos a, por supuesto, hacer referencia en instantes a este libro que usted ha escrito hace poco tiempo, Derecho Ambiental, que hemos revisado profundamente justamente para esta charla. Quiero arrancar de una manera general, si le parece, preguntándole cuál es su análisis sobre cómo está llevando Argentina la pandemia del coronavirus. Argentina está haciendo lo que se hace, hay un gran consenso a nivel planetario sobre cuál es la primera reacción frente a una emergencia, que es la cuarentena, y tratar de incrementar la oferta de servicios sanitarios para que nuestro pueblo, nuestros ciudadanos no tengan ninguna negación de servicios médicos. Esto es lo que se está haciendo en la gran mayoría de los países, pero claro, el problema es qué va a pasar más adelante. Es decir, en estos foros que estoy participando hay una pregunta incómoda, que es: supongamos que el año que viene vuelve a ocurrir algo así como el coronavirus. ¿Qué haremos en todo el planeta? ¿Estarán los gobiernos dispuestos a tomar medidas de una nueva cuarentena? ¿La población lo aceptará? ¿Se paralizará de nuevo la economía mundial? ¿Se hará nuevamente un esfuerzo fiscal por parte de todos los estados como lo están haciendo? Esta es la diferencia de análisis que hoy tiene el enfoque ambiental, porque en todo el mundo hoy se está reaccionando como se debe, es decir, frente a una coyuntura, frente a una emergencia, se toman medidas drásticas, básicamente porque no se conoce muy bien lo que está pasando, es una enfermedad nueva. Ahora, estas zoonosis, como se las llaman, son enfermedades que tienen mucho que ver con la naturaleza. Nosotros lo que decimos es: la salud humana está muy vinculada a la salud de la naturaleza. Y si no hay una solución en la salud de la naturaleza, tampoco la habrá en la salud humana. Entonces, el problema es: ¿estamos frente a un evento coyuntural, extraordinario, que requiere medidas extraordinarias? ¿O estamos ante un proceso evolutivo en el cual la naturaleza nos está mostrando sus límites y debemos cambiar fundamentalmente nuestro modo de obrar en la economía, en la sociedad, en el Estado de Derecho? Son preguntas muy importantes que hoy se están discutiendo a nivel mundial. Sí, es interesante el planteo que hace y sobrevuela justamente constantemente en este libro que está escrito. Le contamos a la gente, Derecho Ambiental, una idea, creo, fuerza, corríjame si me equivoco, que aparece constantemente, es que hay que replantearnos el vínculo con la naturaleza, con la economía, con la producción. Ahora, ¿usted cree que es necesario un nuevo acuerdo global entre todos, al menos los principales países del mundo, para poder sobrellevar este contexto de pandemia y poder afrontar eventuales futuras pandemias? La realidad es que hace muchos años que hay advertencias sobre que una zoonosis, que es esto, ¿no? Acá lo que ha ocurrido es que hubo como un quiebre de la frontera entre la naturaleza y el humano, en cuanto a que hay enfermedades que saltan de los animales a los seres humanos. Esto existió siempre,
Pero, por ejemplo, antes ocurría en el Amazonas que esto se transmitía de los animales a la población, pero quedaban sus efectos acotados en esa población. Hoy, en una sociedad globalizada, lo que ocurre es que esto se transmite muy rápidamente por avión, porque las personas viajan en avión, en tren, en colectivo, y rápidamente pasa de un país a otro y se transforma en un problema global. Y frente a un problema global que se transforma tan rápidamente, piensen ustedes que llevamos pocos meses y ya en todo el planeta una enfermedad se ha transmitido. Entonces, hace muchos años que se viene advirtiendo que esto puede pasar. Lo que ocurre es que hay una ceguera global porque nadie ha podido lograr acuerdos internacionales válidos. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos pusiéramos en el lugar de la naturaleza y dicen, si ustedes no se ponen de acuerdo en solucionar los problemas que estamos viviendo, entonces yo actúo. Y esta es una verdadera crisis que se produjo básicamente porque hay una reacción del mundo natural. Piensen ustedes que no es solo este problema de la zoonosis. Hace un tiempo hemos tenido incendios planetarios, globales, y esto se puede volver a repetir. Entonces, el planteo que se está viendo ahora es decir, bueno, más allá de esta reacción que es una emergencia, ¿cuánto puede durar la medida de una emergencia? ¿Se puede volver a repetir o realmente hay que cambiar el sistema y actuar de otra manera? Por ejemplo, ¿qué es lo que se propone? Trabajar en la salud de la naturaleza, porque esta zoonosis tiene mucho que ver con la extinción de las especies, con los mercados de animales salvajes, con la deforestación. Esto está bastante probado en la comunidad científica y es lo que se está discutiendo ahora, más allá del enfoque estrictamente médico y sanitario. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea ha lanzado un programa ahora de forestación. Esto tiene una importancia económica también, porque la economía mundial se ha parado. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, también hay una economía vinculada al ambiente. El planeta ha cambiado sustancialmente, no vamos a poder volver a la misma economía que existía antes. Entonces, hay nuevos desarrollos económicos, y generación de empleo en el mediano y largo plazo. Hay que pensar estos problemas, sobre todo con una perspectiva de mediano y largo plazo. Claro, exacto. Y hay muchos especialistas que coinciden en esto de pensar los problemas antes de que sucedan. Ahora claramente todo el mundo está pensando en la pandemia, pero tal vez genera menos interés cuando esto sucede y la idea es adelantarse a los problemas. Ahora, usted bien hacía referencia, el planeta Tierra ha encontrado en las cuarentenas la posibilidad de aislar a sus poblaciones para protegerlas. Ahora, lo que le quiero preguntar es, ¿puede colisionar una posible cuarentena con las libertades individuales, sobre todo cuando se extienden en el tiempo? Claro, fíjense que esta zoonosis global ha sorprendido a todos los gobiernos del mundo y a todos los médicos. Entonces, la primera reacción es defensiva y masiva. Si nosotros pensamos en qué consiste la cuarentena, que es el aislamiento social, es una medida que se utilizaba en el medioevo. Es decir, en el siglo XXI, con un gran desarrollo tecnológico y científico, lo único que estamos usando como mecanismo válido es una medida que se usaba en la Edad Media. Entonces, esto muestra que hay una actitud defensiva porque desconocemos lo que está ocurriendo y tenemos que pasar a una actitud menos defensiva y más proactiva de prevención de lo que va a ocurrir. Este es el tema central. Entonces, cuando uno actúa defensivamente frente a una emergencia, incluso la jurisprudencia de todas las cortes del mundo dice que las medidas son válidas porque son excepcionales, porque hay una emergencia, pero tienen que estar limitadas en el tiempo. Yo hace poco escribí un artículo, y hay muchos en el mundo que están trabajando sobre esto, en el sentido de que las medidas de emergencia no pueden ser un estado de excepción, tienen que estar dentro del Estado de Derecho. Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial, porque si las medidas de emergencia se prolongan en el tiempo, hay muchos países que empezaron a
ver situaciones de avance en las libertades, gobiernos que dejan de lado el Estado de Derecho. Esto, usted, digo, para dejarlo en claro, Ricardo, ¿usted ve algo de esto en la República Argentina? Digo, ¿cómo vamos con la cuarentena hasta aquí, en el día 68 justamente de nuestro aislamiento? A la Argentina, felizmente, creo que en esto tenemos que estar muy contentos en el sentido de que se ha actuado dentro del Estado de Derecho. Hay una coincidencia muy importante entre todos los poderes del Estado. Fíjense que las medidas que se han tomado son coincidentes entre todos los gobiernos nacionales, provinciales, los poderes judiciales también coinciden. Ahora, lo que estamos viendo en este momento es una etapa de transición. Nosotros hemos tenido una cuarentena rígida aplicada en todo el país y ahora lo que estamos viendo es que donde se puede liberar la cuarentena hay que liberarla porque no puede ser permanente. Entonces, nosotros tenemos situaciones en todo el país donde se comenzó a liberar la cuarentena y esto es muy importante y también es importante que los poderes judiciales en aquellas zonas que son la gran mayoría del país se liberen y comiencen a trabajar. Entonces tenemos que acentuar el trabajo porque ahora la etapa que viene es solo hay que concentrarse en los lugares de riesgo, en lo demás se está logrando salir de la cuarentena. El problema es si esto se vuelve a repetir, que es lo que estamos analizando nosotros en estos foros. Claro. ¿Qué pasa si hay un nuevo coronavirus dentro de un año? ¿Qué sucede si hay una crisis ambiental, un colapso ambiental? Porque estamos viendo indicios, igual que los mismos indicios que había respecto del coronavirus, hoy se están dando respecto del colapso ambiental, por el deshielo, por el aumento del calor. ¿Qué ocurre si esto vuelve a suceder? ¿Qué medidas vamos a tomar? Acá lo que hay que hacer es salir de esta ceguera global y entender que hay que fortalecer lo que llamamos la resiliencia de la naturaleza, es decir, fortalecer el mundo natural para que no vuelva a ocurrir esto. Y esto es central hoy. En ese sentido, insistiendo un poco con esta idea de cuarentenas que si se extienden pueden llevar a autoritarismo, ¿hasta dónde los gobiernos pueden legalmente avanzar sobre las libertades individuales? ¿Cuál es el punto? No, los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales y para eso hay límites. Las restricciones pueden ser temporarias, pueden ser basadas en razones de salud, pero siempre limitadas en el tiempo. Esto es una regla en casi todos los países, hoy se está aplicando. Hay mucho debate sobre cuál es el límite. Por ejemplo, yo tengo un colega que es de la Corte de Inglaterra que acaba de publicar un artículo oponiéndose a la prolongación de la cuarentena porque sostiene que ya no tiene sentido en Inglaterra. Ahora, lo que hay que entender acá es que en cada país es diferente la aplicación concreta. El principio general es que nosotros tenemos que defender las libertades. Las libertades se defienden siempre, en cualquier contexto, haya emergencia o no haya emergencia. El punto es hasta cuándo se justifica. En cada país es distinto porque hay realidades distintas. Por ejemplo, en la Argentina hay zonas donde no hay prácticamente contagio local, entonces ahí no se justifica la cuarentena. ¿Y hasta acá le parece razonable lo que ha sucedido en el AMBA, por ejemplo, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, que se ha extendido y todavía no hay vistas de que termine? ¿Eso suena razonable? Lo que ocurre es que la pandemia esta, lo que está haciendo es que los gobiernos se concentren en los lugares donde se expande, porque la regla general hoy es que la limitación de la circulación y la limitación en las libertades tiene que terminar. Y enfocarse en donde se transmite. Lo que tiene este virus,
no es tanto el problema del virus en sí, sino de su transmisión. Es como una noticia, es como un dato. Si yo se lo cuento a otra persona, esto no tiene importancia, pero si lo transmito por televisión o lo pongo en una base de datos, se expande y todo el mundo conoce esa información. Este virus tiene esa característica. Cuando entra en un lugar donde se expande, es muy dramática la situación. Entonces, el tema es que hay que salir de una cuarentena global y ir a una limitación específica en los lugares donde se expande. Por eso es que en todos los gobiernos a nivel mundial, hoy es que los que están en la segunda etapa o en la tercera o ya en la cuarta, lo que hacen es concentrarse en los lugares donde se expande. El transporte, lugares, por ejemplo, donde hay personas de edad avanzada todas unidas, como son los geriátricos, o en lugares que nosotros tenemos lamentablemente en toda América Latina de extrema pobreza o lugares donde es muy difícil el control del aislamiento. Entonces, digamos, hay que salir de una regla general de limitación de libertades a una específica en donde se controle solo los lugares donde hay expansión del virus, que es lo que se está haciendo ahora. Bien. En Buenos Aires es una realidad, pero en el interior hay otra realidad totalmente distinta. Sí, queda claro su pensamiento. Quiero avanzar, nos quedan unos minutos con un tema importante, aprovechando justamente que usted es uno de los principales ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto de pandemia, ¿cómo está viendo el funcionamiento de las instituciones judiciales en el mundo y también en la República Argentina? Bueno, los poderes judiciales en todo el mundo están viendo un desafío importante que es tecnológico. Los poderes judiciales en general no es más o menos como la naturaleza, nadie les presta atención hasta que ocurre algo. Entonces aquí la tecnología ha estado ausente durante muchos años porque realmente no hay un interés en inversiones de este tipo en Argentina y en muchos poderes judiciales. Entonces, el Poder Judicial tiene que transformarse totalmente desde el punto de vista tecnológico. No es sencillo, pero hay que hacerlo. Esto a veces se dice, bueno, hay dinero, no hay dinero. No es un problema de dinero en particular, sino que es un problema de voluntad política generalizada, porque a veces uno ve que las cuestiones están enfocadas en un caso o en varios, pero nosotros tenemos justicias provinciales, justicia federal, justicia nacional. En cada uno de esos casos hay participación. El Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria para decir esto y no tiene independencia jurídica para resolver estas cuestiones. En todas las justicias nacional, provincial y federal intervienen los demás poderes del Estado. Yo me preguntaba sobre todo, Ricardo, pensando en si es sostenible la extensión durante mucho tiempo más de una cuarentena en un país que genera miles y miles de expedientes por mes, por supuesto, y que bueno necesita, por supuesto, seguir adelante, ¿no? En cuanto al funcionamiento de uno de las principales instituciones y de los poderes del Estado. Bueno, nosotros hay dos o tres temas ahí. Desde el año 2007 hicimos una conferencia nacional de jueces en todo el país y reclamamos a los demás poderes del Estado, entre muchas otras cuestiones, era la autonomía presupuestaria y la tecnología, la cuestión del expediente digital. Se avanzó mucho, pero la realidad es que no estamos hoy, los jueces y juezas en todo el país no tienen tienen tecnología, se avanzó, pero no la suficiente para un Estado como el que se vive ahora. Lo que se ha hecho en las últimas decisiones de la Corte es seguir un poco la evolución de la pandemia y de la cuarentena y dando posibilidad a que en cada lugar se liberen. Y hoy hay sitios en las distintas provincias donde ya no hay feria judicial y la Corte está en vías de autorizar a nivel federal varias regiones del país que han pedido trabajar normalmente.
y las justicias provinciales también hay varias que están trabajando normalmente. Esto es muy importante porque la restricción más relevante hoy es en Capital, básicamente porque hay cuestiones médicas ahí y de mucho riesgo. El Poder Judicial moviliza a muchas personas. Ahora, lo que no debe cambiar nunca son los principios fundamentales. Si el Poder Judicial, haya tecnología o no la haya, deben defender el Estado de Derecho y las libertades. Esto se puede hacer con tecnología o sin tecnología. Ricardo, voy a poner un punto aquí, incluso si quiere después podemos seguir a través de CNN Radio porque se nos va a la parte televisiva. Agradecerle por este tiempo. Muchas gracias, muy amable. Es Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante 11 años y actual ministro de esa Corte. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de la pantalla de CNN en español y nos reencontramos mañana. Seguimos aquí en CNN Radio. Chau, Carolina. Hasta mañana, gracias. Gracias por acompañarnos. CNN Dinero